uno, en realidad me he sentido sumamente emocionado por la exposición anterior de Gorka, porque nos permite situarnos en el momento que vivimos, en el siglo XXI. Cada época vive un doloroso desfase entre pasado, presente y futuro. ¿Cuál es el significado de toda esta serie de maravillas que nos acaba de señalar Gorka? ¿A qué mundo nos está aproximando? Fíjense, el mundo abierto por este conjunto de tecnología. Yo, entre otras cosas extrañas que he hecho, ha sido escribir mucha ciencia ficción y escribir libros de narrativa sobre utopía. Es el mundo del siglo XXI. En ese siglo, en este siglo, todo el trabajo no creativo será hecho automáticamente. Esa pesadilla de un pobre obrero pasando una palanca cada vez que pasa una pieza, insertando un tornillo, aquella cosa que ustedes ven en tiempos modernos de Charles Chaplin o en La Luz, la Liberté, es decir, la gente reducida a ruedas de un mecanismo, desaparecerá, debería desaparecer. ¿En qué consistirá entonces el trabajo de la gente? El trabajo de la gente será el trabajo creativo. Únicamente el crear conocimiento, porque el mover tornillos o pasar escobas o coletear, todo eso será automatizado. Eso nos asoma a otra sociedad que puede resolver las espantosas crisis que amenazan con aniquilar el mundo. Piensen ustedes en el cáncer y el sobrecrecimiento de las ciudades. Eso implica que de la periferia de las ciudades parten cada madrugada millones de vehículos automotores individuales quemando combustible precioso y que no es renovable, para que la gente se reúna en el centro de la ciudad. ¿Y a qué se reúne? A intercambiar información. Un señor viene de 4 kilómetros al este de Bilbao y otro de 4 kilómetros al oeste de Bilbao, y cuando llegan a su oficina, que están una vez allí en esa presencia física, ritual, levantan un teléfono para decir, mira, ¿cuánto estamos metiendo de tal cosa? Y el otro le comunica, bueno, tanto. Señores, eso lo podían hacer desde sus casas, no desde ahora, no con estas maravillosas tecnologías. Eso se podía hacer desde fines del siglo XIX, cuando se inventó el teléfono. Hay que trasladar información y no trasladar persona. Pero piensen ustedes cuál es la consecuencia de este modo de vida desparramado. En las ciudades ya no hay procesos industriales. Las fábricas afortunadamente han sido sacadas fuera de las ciudades. En las ciudades la gente se reúne para cumplir un ritual, cumplir rituales de la presencia física. Sencillamente, ustedes ven esas congestiones horripilantes de tránsito. Afortunadamente en Bilbao no son tan serias, pero si ustedes van a Caracas, a Nueva Delhi, estuve hace poco en Varanasi, en Belarén, son cosas en Río de Janeiro, en París, congestiones impresionantes. Y los recursos energéticos del mundo se están dilapidando en ese ritual de moverse desde las periferias de la ciudad al centro y luego desde el nivel 0 de la calle hasta el piso 24 a través de esos otros dispositivos que son los ascensores. Hay una dilapidación total de la energía. Entonces, en este mundo también hay
otro ritual, y por eso refiero a estos maravillosos instrumentos que nos ha señalado Borja, que es el ritual de la información y de la educación repetitiva y memorística. Yo siempre digo que se inventó la imprenta, la Iglesia se dio cuenta de eso e hizo la Reforma Protestante, porque un señor llamado Martín Lutero se dio cuenta. Todos los días iba toda la comunidad a trasladarse a la iglesia para que un señor les leyera un trozo del Evangelio, porque había un libro único que se copiaba a mano. Lutero dijo: caramba, pero hay un señor Gutenberg ahí que acaba de inventar una cosita. Resulta que con unos palancazos se puede multiplicar la Biblia. Y se tomó el trabajo de: déjame traducir esto del latín y del griego, etcétera, a la lengua vulgar alemana. Resultado de eso, bueno, todo el mundo podía tener la Biblia en su casa. No había por qué peregrinar hasta la iglesia a que un señor nos dijera qué era lo que decía la Biblia, pero si yo lo tengo aquí. Resultado de eso, la libre conciencia. Porque hasta entonces uno iba a la iglesia que alguien le explicara el sentido de eso y había que aceptarlo. Lutero dijo: no, cada creyente, esos fueron los reformadores, cada creyente tiene el libre juicio sobre la palabra de Dios que le es transmitida en el libro. Y en ese sentido, pues la iglesia se fraccionó. Su centralidad y su verticalidad absoluta en el Vaticano se fragmentó en una cantidad de países. Primero en Inglaterra, por razón de una disputa conyugal ahí malentendida de los reyes, y en otros sitios la gente dijo: no tengo que ir a que un señor en Roma me explique qué es lo que dice esto que puedo leer yo mismo. La tragedia es que la iglesia, que era quizás la institución más conservadora del mundo, se dio cuenta de que se había inventado la imprenta. Las universidades todavía no lo saben. ¿A qué se va a una escuela? ¿A qué se va a una universidad? Los muchachos van con unas hojas y unas mentes en blanco a que un profesor empieza a recitarles una lección, y los muchachos desesperados: profesor, no tan rápido. Entonces, un momento, no, copien el sentido, un momento. Y eso era lo que se hacía en el medievo, en los talleres de monjes copistas. Antes de la invención de ese útil instrumento informático llamado imprenta, los libros se hacían así. Un señor en un taller empezaba a leer el texto. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, etc. Y varios monjes copistas copiaban a mano, y de allí salían varios impresos. La universidad hace exactamente eso mismo, y las escuelas lo mismo. Unos pobres muchachos van a hacer de monjes copistas, y de esa copia hacen otra copia más pequeña para sacar disimuladamente los exámenes. En Venezuela le decimos chuleta. Escondidas del profesor, volver a vomitarle lo que el profesor dijo en el tiempo. Es angustioso pensar. Hacia los años 50 ya el profesor Skinner, no el de los Simpsons, sino el gran psicólogo conductista, había inventado unas máquinas educativas con la arcaica tecnología de las maquinitas de juego de la época, de modo que un alumno pudiera educarse él mismo a través de una serie de preguntas consecutivas: falso, cierto, verdadero, cierto, falso, cierto, etc. Y que la máquina le fuera diciendo: usted está en lo cierto, usted está equivocado, vuelva atrás, etcétera, etcétera. Las escuelas, los liceos, las universidades, los posgrados han ignorado unánimemente eso, la invención de la imprenta, la invención de las máquinas educativas. Vivimos en un mundo pre-medieval, pre-imprenta, en la cual
a través de una serie de tecnologías arcaicas. Vamos en un tumulto al centro de las ciudades para hacer un ritual de presencia física, a transmitirnos información por los medios más arcaicos del mundo, y en eso estamos devorando los recursos del mundo, tanto los recursos físicos, la energía de los hidrocarburos, la energía eólica, la energía química, como la energía mental de los 7.500 millones de personas que hay actualmente en el mundo. ¿A qué conduciría esto, bien llevado? A ese mundo de utopía, un mundo en el cual todos los trabajos no creativos fueran hechos de manera maquinal, a un mundo en el cual el principal bien fuera la información. Y en este sentido ha habido un salto impresionante desde otros tiempos. Todos ustedes recuerdan la parábola, o mejor dicho, la narrativa del Evangelio, en la cual Jesús multiplica el pan y los peces. Desde entonces la humanidad ha vivido en una angustia porque es difícil multiplicar el pan, es difícil multiplicar los peces. Pero, señores, no es difícil multiplicar la información. Ahí han tenido ustedes una demostración. Con 2 teclas se ponen en una red, de donde hay distribución libre de la información, software libre, y se puede multiplicar milagrosamente la información para todos, más allá de las necesidades de todos. La riqueza fundamental ahora no es el pan, no son los peces, aunque son importantes, es la información, y tenemos el medio milagroso de multiplicarla. Las puertas de utopía están abriéndose. Hay todavía otra revolución aquí que está manifiesta en esa especie de pequeño cuadernito ahí que ha manejado Borges, etc. Ustedes lo habrán visto, algunos con envidia. Yo todavía no tengo el mío, pero todos lo tendremos. Fíjense ustedes, ¿qué pasa en la Edad Media? A través de esos dolorosos procesos que vivió Europa, vivió el resto del mundo, también se vivió aquí en España. Fueron expropiados los campesinos de sus medios de producción y los artesanos. En una época, esa cosa como la fábrica, la empresa, eso no existía. El zapatero era dueño de todos sus medios de producción. Él compraba el cuero, tenía los martillos para clavetear, los agujeros, las lesnas, y él hacía todas las fases de la producción de su producto e incluso lo vendía. Usted necesitaba un par de zapatos y vendía, pero a la medida, tal y como yo lo quiero, ¿cómo no? El capitalismo lo expropió a través de una competencia desmesurada y de otros recursos. Hizo que poco a poco los artesanos dejaran de tener el control sobre las materias que compraban, sobre los instrumentos productivos y sobre la mercancía. El obrero va ahora a una fábrica y únicamente vende su trabajo. Él no es dueño de la materia prima, no es dueño de los productos, de las maquinarias que elaboran eso, y no es dueño del producto final. Fíjense que a través de ese pequeño aparato del ordenador individual ha vuelto la posibilidad de una producción artesanal del conocimiento al mundo. Ustedes pueden tener la materia prima del conocimiento a través de un aparato tan modesto como este. Fíjense ustedes en dónde se han hecho los grandes instrumentos de software. En garajes, en donde los muchachos un poco estrafalarios, a quienes sus compañeros despreciaban llamándolos nerds, etc., hicieron el prodigio de este mundo. Algunos de ellos, como Steve Jobs, perdieron el sistema operativo más importante del mundo por $50,000 porque necesitaban vivir